26 de mayo de 2018, Zapopan, Jalisco. Agentes federales están estacionados afuera de un 7-Eleven. No es un complejo militar. No es una casa de seguridad de un cartel. Es una tienda de conveniencia. El tipo de lugar donde te detienes a comprar agua y algo de comer en el camino. La mujer a la que están vigilando no parece un objetivo. No está nerviosa. No mira por encima del hombro. Se mueve como alguien que nunca ha creído que pueda ser atrapada. Serena. Segura. Completamente indiferente al mundo a su alrededor. Se acercan. Todo termina en segundos. Su nombre es Rosalinda González Valencia. Y lo que los agentes que la arrestaron entendieron esa tarde, incluso si el resto del mundo aún no lo hacía, es que no habían capturado solo a la esposa de un capo. Habían capturado a la arquitecta. La mujer que construyó el motor financiero detrás del CJNG, el cartel más poderoso y peligroso que operaba en ese momento en cualquier parte del mundo. El Mencho manejaba los cuerpos. Rosalinda manejaba los miles de millones. Pero detente ahí. Porque aquí está el detalle que debería hacerte inclinarte hacia adelante. El Mencho, su esposo, uno de los hombres más buscados del planeta con una recompensa de $10 millones sobre su cabeza, no había salido sin un pequeño ejército a su alrededor en años. Vivía prácticamente en una fortaleza, moviéndose solo cuando era absolutamente necesario, nunca en el mismo vehículo 2 veces, nunca con un horario predecible. Su esposa se detenía en tiendas de conveniencia. Sola. Sin guardaespaldas, sin seguridad, sin pánico, solo una mujer haciendo mandados como si no tuviera absolutamente nada que ocultar. Ese contraste no es solo interesante, es toda la historia, porque te dice que Rosalinda González Valencia operaba en un mundo completamente distinto al de su esposo, un mundo donde el arma no era una pistola, era la invisibilidad, y durante décadas, fue la persona más peligrosamente invisible de México. Entonces, cómo una chica de las montañas de Michoacán se convierte en esa mujer. Cómo alguien nacida en la pobreza rural termina diseñando un imperio criminal que tenía a gobiernos en 2 continentes sin dormir. Esa historia no comienza con una boda, ni con un cartel, ni siquiera con un crimen. Comienza con la tierra. Michoacán es uno de los estados más hermosos de México. Montañas volcánicas, valles verdes y fértiles. Un clima tan perfecto que la tierra produce casi cualquier cosa que siembres. Si has comido un aguacate en los últimos 10 años, hay una alta probabilidad de que haya venido de Michoacán. El estado produce más aguacates que cualquier otro lugar del planeta, y esa identidad agrícola es algo que Michoacán lleva con orgullo. Pero esa misma tierra, esos mismos valles remotos, ese mismo aislamiento geográfico que hace perfecto a Michoacán para los aguacates, también lo hace perfecto para la marihuana y la amapola de opio. Y durante generaciones, las familias de esas montañas no se cuestionaron demasiado esa elección. La hicieron en silencio, de forma práctica y sin disculpas. Porque en un lugar donde el gobierno estaba ausente y la pobreza era constante, la supervivencia no esperaba claridad moral. Este es el mundo en el que Rosalinda nació en la década de 1970. No el mundo glamoroso de los carteles que Netflix ha vendido al mundo. El mundo real, rural, duro, y construido sobre la idea de que la lealtad familiar era la única moneda que realmente importaba. Era la hija mayor en una familia de 18 hermanos. 18. En un hogar tan grande y ruidoso, encuentras tu lugar rápido o te vuelves invisible. Rosalinda encontró su lugar rápido. Mientras sus hermanos aprendían la parte física del negocio familiar, el transporte, el cultivo, la fuerza, Rosalinda se mantenía cerca de las conversaciones que realmente importaban. Las conversaciones de negocios. Las conversaciones de dinero. Observaba cómo se estructuraban los acuerdos. Observaba a dónde iba el dinero después de ser contado. Observaba qué negocios utilizaba la familia para justificar su riqueza ante el mundo exterior. No solo observaba, estudiaba. Y tenía una mente que lo recordaba todo. Ahora es donde la historia se vuelve realmente fascinante. La mayoría de las personas asume que las familias criminales en México construyeron su poder primero a través de la violencia y todo lo demás después. Y para la mayoría de las organizaciones, eso es cierto. Pero la familia González Valencia operaba con una filosofía completamente diferente. Una que, de la forma más inquietante posible, estaba adelantada a su tiempo. Ellos entendieron en la década de 1970 algo que la mayoría de las corporaciones legítimas no comprendieron completamente hasta los años 90, que la organización que controla el dinero controla todo. No la que tiene más armas. No la que tiene más territorio.
la que tiene la infraestructura financiera más sofisticada. Así que, mientras construían el cártel del milenio por un lado, encargándose del tráfico, las rutas y la violencia necesaria para sobrevivir, al mismo tiempo estaban construyendo algo completamente distinto por el otro lado. Lo llamaron los Queenies. Dirigido por el hermano de Rosalinda, Abigail González Valencia, conocido como el Queenie, los Queenies no era una operación de tráfico. Era una máquina financiera. Una red de negocios legítimos, bienes raíces, empresas agrícolas, inversiones turísticas y operaciones de salud que existían específicamente para absorber dinero ilícito y convertirlo en riqueza legal imposible de rastrear. Dos organizaciones. Dos identidades completamente separadas. Una manejando la violencia, otra manejando el dinero. Nunca mezclándose. Nunca contaminándose. Genial, en el sentido más oscuro posible de la palabra. Y Rosalinda no era solo una espectadora en esta operación. Estaba siendo formada dentro de ella. Su hermano le enseñaba la arquitectura del crimen financiero. Cómo las estructuras corporativas podían ocultar la propiedad real. Cómo funcionaba la banca internacional entre países. Cómo los negocios legítimos podían generar ganancias reales mientras al mismo tiempo servían como lavadoras de dinero. Para sus veintitantos años, Rosalinda González Valencia tenía una educación en finanzas criminales que ninguna universidad del mundo podría haberle dado. Entendía el dinero de una forma que la hacía verdaderamente peligrosa. No peligrosa como un soldado. Peligrosa como un arma que nadie ve venir. Le faltaba una cosa. Alguien que pudiera usar lo que ella sabía y convertirlo en un imperio que ninguno de los dos podría construir por separado. Nemesio Oseguera Cervantes llegó al mundo de los González Valencia sin dinero, sin conexiones y sin un apellido que significara algo. Era un trabajador del campo. Mano de obra para sus plantaciones de marihuana. Uno más entre cientos de hombres que pasaban sin que nadie recordara sus nombres. Pero Nemesio no era como los demás. Observaba. Aprendía. Ejecutaba cada tarea con una precisión y fiabilidad que lo hacían imposible de ignorar. Poco a poco, fue ganándose un lugar más profundo dentro de la organización. Y en algún punto de ese proceso, él y Rosalinda comenzaron a verse con claridad. Lo que ella vio en él fue algo que su familia siempre había necesitado. Poder operativo puro. Sin miedo. Sin compromisos. La capacidad de mantener territorio, imponer lealtad y eliminar amenazas sin dudar. Su familia podía construir la estructura financiera de un imperio. Nemesio podía protegerla, imponerla y expandirla con una ferocidad que hacía pensar dos veces a sus rivales. Lo que él vio en ella fue la respuesta a todos los errores que había cometido. Porque antes de Rosalinda, Nemesio había intentado construir su propia operación en Estados Unidos. Veía a Estados Unidos como el destino lógico, el mercado más grande, el dinero más grande. Pero no salió como esperaba. Fue arrestado 2 veces, condenado 2 veces, deportado 2 veces. Y cada vez regresaba a México con nada más que las lecciones que solo el fracaso puede enseñar a quienes prestan atención. Y esas lecciones le dejaron algo claro: la ambición sin una infraestructura financiera es solo ruido. Puedes mover producto, eliminar competencia y controlar territorio todo lo que quieras. Sin la arquitectura financiera para sostenerlo, estás siempre a un arresto de perderlo todo. Rosalinda era esa arquitectura. Caminando, respirando y completamente formada. En 1996 se casaron. En silencio. Sin espectáculo, sin celebración que llamara la atención. Porque ambos entendían que lo que estaban haciendo no era romántico. Era estratégico. Era la decisión de negocios más importante de sus vidas. El periódico El País lo describiría después de forma simple y perfecta. Esta unión reunió el poder de 2 mundos. El de las bazucas y el de los dólares. Bazucas y dólares. Eso es todo. Nemesio aportaba el poder operativo, los soldados, el territorio, la violencia, la credibilidad en un mundo donde la debilidad es fatal. Rosalinda aportaba el imperio financiero, las redes, los negocios, la arquitectura de lavado de dinero, la infraestructura del mundo legal capaz de convertir dinero ilícito en riqueza generacional intocable. Juntos no eran solo peligrosos, eran completos. Y eligieron su momento a la perfección. El mundo del narcotráfico en México a mediados de los años 90 se estaba fragmentando. Los viejos cárteles se estaban derrumbando o devorándose entre sí. Vacíos de poder se abrían por todo el país. La mayoría de las organizaciones criminales vio caos y reaccionó emocionalmente, tomando territorio, iniciando guerras, haciendo ruido.
Rosalinda y Nemesio vieron una oportunidad y se movieron en silencio. Pasaron años construyendo antes de que alguien siquiera los notara. Fortaleciéndose, preparándose, sentando las bases financieras de algo que México nunca había visto y, francamente, no estaba preparado para enfrentar. Un cártel que funcionaba como una empresa Fortune 500. Y la mujer que diseñó esa empresa no era el hombre cuyo nombre todos conocían. Era la chica de campo de Michoacán que había estado observando cómo se movía el dinero desde que tuvo edad suficiente para entender qué era el dinero. Para 2010, aquella silenciosa boda de 1996 había producido algo para lo que las agencias de seguridad en 2 continentes no estaban preparadas. No solo otro cártel mexicano violento. Algo mucho más sofisticado, mucho más peligroso y mucho más difícil de destruir. El Cártel Jalisco Nueva Generación. El CJNG. Y mientras el nombre de El Mencho aparecía en los titulares, mientras su rostro estaba en los carteles de búsqueda, mientras sus soldados producían los vídeos que mantenían despiertos a los funcionarios del gobierno por la noche, había una mujer detrás de todo eso dirigiendo en silencio la operación que realmente mantenía todo con vida. Puedes reemplazar soldados. Puedes reemplazar territorio. Incluso puedes reemplazar a un líder con el tiempo. No puedes reemplazar a la persona que controla el dinero. Aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca sobre cómo funcionan realmente los cárteles. Imaginan que el lado financiero es simple. Se venden drogas, entra dinero, compras mansiones y autos deportivos y ahí termina más o menos la historia. Esa versión de las finanzas del narco es la que muestran las películas porque es visual, dramática y fácil de entender. Lo que Rosalinda construyó fue lo opuesto. Era invisible. Era por capas. Era tan sofisticado que analistas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos pasaron años intentando mapearlo y aún así no pudieron contabilizarlo por completo. Para 2015, las autoridades mexicanas estimaban que Rosalinda controlaba personalmente una red de más de 70 empresas vinculadas al CJNG. 70. No simples empresas fachada inflando cifras. Negocios reales, funcionando, generando ingresos legítimos, empleando personas reales, produciendo bienes y servicios reales que existían completamente al margen del narcotráfico. Piensa en lo que eso significa. Incluso si la DEA lograra eliminar todos los envíos de droga del CJNG en un mes, la red empresarial de Rosalinda seguiría generando ganancias. Había construido una economía legal debajo de la criminal. Un colchón financiero tan grande y tan diversificado que ninguna acción aislada de las autoridades podía derrumbarlo. El Departamento del Tesoro de EU identificó algunas empresas específicas dentro de su red. Una cadena de restaurantes de sushi en Puerto Vallarta y Guadalajara. Una marca premium de tequila en Guadalajara. Un negocio de cabañas de lujo en el pueblo turístico de montaña de Talpa. Una agencia de publicidad. Varias empresas agrícolas en la región. Cada uno de esos negocios hacía 2 cosas al mismo tiempo. En la superficie, generaban ingresos legales, pagaban impuestos, empleaban trabajadores y operaban dentro de la economía formal. Por debajo, funcionaban como conductos financieros sofisticados que absorbían dinero ilícito y lo convertían en dinero limpio, rastreable y aparentemente legítimo. Los restaurantes manejaban grandes volúmenes de efectivo. La empresa de tequila creaba canales de exportación para mover dinero a nivel internacional disfrazado como ingresos comerciales. Las cabañas de lujo ofrecían espacios privados para reuniones y alojamiento difícil de rastrear. La agencia de publicidad proporcionaba capacidades de inteligencia bajo la apariencia de un negocio legítimo. Esto no era lavado de dinero en el sentido común. Era la construcción de una economía paralela. Y Rosalinda no solo la administraba. Había diseñado cada capa por sí misma. Solo entre 2015 y 2016, las autoridades mexicanas rastrearon más de 1.000 millones de pesos circulando por su red. Aproximadamente 50 millones de dólares. Y los investigadores admitieron abiertamente que esa cifra representaba solo una fracción de lo que realmente existía. El resto era invisible. Por diseño. Ahora, aquí es donde la historia toma un giro que sorprende a la mayoría. Porque cuando escuchas sobre una mujer que controla miles de millones de dólares para el cártel más poderoso de México, probablemente imaginas algo muy específico, un complejo enorme, guardias armados en cada entrada, ropa de diseñador, autos de lujo, esa riqueza ostentosa que la cultura narco suele mostrar. Rosalinda González Valencia no vivía así. Se movía dentro de la élite mexicana no como una reina del narco, sino como una empresaria exitosa.
Elegante. Discreta. El tipo de persona que encaja perfectamente en una sala de juntas o en una gala benéfica sin levantar sospechas. Entendía algo que la mayoría de las figuras del narco nunca comprende, que el mayor lujo no es una casa más grande o un auto más caro. Es la normalidad. La capacidad de existir en público sin llamar la atención. Mientras el Mencho se escondía en complejos, rodeado de hombres armados, incapaz de pisar una ciudad sin un operativo de seguridad, Rosalinda almorzaba en restaurantes. Asistía a reuniones de negocios. Se movía por Guadalajara como cualquier profesional exitosa de 40 años. Esa invisibilidad no era casualidad. Era su activo más valioso. Porque en el momento en que pareces lo que realmente eres, te conviertes en un objetivo. Y Rosalinda había pasado toda su vida aprendiendo a no parecerlo. Invertía en el futuro de sus hijos. Mantenía sus conexiones familiares. Construyó una imagen pública tan cuidadosamente separada de sus actividades reales que incluso personas que la conocían socialmente no tenían idea de quién era en realidad. La persona más peligrosa en una habitación siempre es la que nadie sospecha. Mayo de 2018. Afuera de S7-Eleven en Zapopan. Las autoridades mexicanas habían estado vigilando a Rosalinda durante meses, construyendo su caso con cuidado, rastreando transacciones financieras a través de su red de empresas, mapeando las conexiones entre sus negocios legítimos y las operaciones criminales del cártel. Actuaron cuando tuvieron lo suficiente para acusarla de delitos financieros, específicamente lavado de dinero relacionado con transacciones no reportadas. El arresto fue limpio, sin drama, sin confrontación, porque Rosalinda, incluso en ese momento, mantuvo la compostura por completo. Pasó 3 meses bajo custodia mientras sus abogados trabajaban. Y durante esos 3 meses, algo interesante ocurrió con el CJNG. Sin su supervisión financiera directa, la organización se volvió notablemente menos eficiente. Las operaciones de lavado se ralentizaron. Varias de sus empresas redujeron su actividad o quedaron en pausa. La infraestructura financiera que había construido era lo suficientemente sólida para seguir funcionando sin ella, pero no para hacerlo a plena capacidad. Era irreemplazable. Y esos 3 meses de menor eficiencia lo demostraron. En agosto de 2018, pagó fianza. Aproximadamente $78,000. Para una mujer que había movido $50 millones en un solo año, $78,000 no era nada. Salió en libertad y comenzó a reconstruir en silencio. Y entonces cometió el único error que alguien con su inteligencia podía cometer: permitirse ser madre. 15 de noviembre de 2021. Un tribunal en Zapopan. Su hijo, Rubén Oseguera González, conocido como el Menchito, enfrentaba sus propios problemas legales graves. Y Rosalinda, la mujer que había superado a 2 gobiernos durante décadas, se presentó en persona en ese tribunal. Los agentes federales mexicanos ya estaban ahí, esperando, porque sabían algo sobre Rosalinda que toda su genialidad financiera no podía cambiar, que siempre aparecería por su familia, que ninguna sofisticación criminal puede superar el instinto de una madre de estar presente para su hijo en crisis. La arrestaron en el momento en que llegó. Este segundo arresto fue diferente. Las autoridades habían pasado los 3 años desde su primera detención construyendo un caso mucho más sólido. Más transacciones rastreadas, más empresas identificadas, más evidencia de operaciones continuas de lavado de dinero incluso durante su supuesto periodo de bajo perfil. No estaba en bajo perfil, estaba reconstruyendo. Y ellos observaron cada paso. Diciembre de 2023. Después de más de 2 años bajo custodia, Rosalinda González Valencia fue condenada. La sentencia fue de 5 años. Los cargos eran específicos y limitados: no declarar adecuadamente transacciones financieras relacionadas con un autolavado de su propiedad en Puerto Vallarta entre 2015 y 2016. No delincuencia organizada. No narcotráfico. No el peso total de todo lo que las autoridades sabían que había hecho. Esto fue deliberado. Los fiscales tomaron la decisión estratégica de presentar cargos que podían probar sin ninguna duda razonable, en lugar de arriesgarse a que un caso más complejo colapsará en los tribunales. Era una estrategia basada en la experiencia, lo difícil que es condenar a criminales financieros sofisticados con acusaciones amplias. Su abogado señaló públicamente que la condena nunca la vinculó con el crimen organizado. Y técnicamente, legalmente, eso era cierto. La fiscalía probó que ocultó dinero de un autolavado. No pudo probar en el tribunal, al nivel requerido para una condena,
que era la arquitecta financiera del cártel más poderoso de México. Todos en esa sala sabían la verdad. Pero la verdad y lo que puedes probar son cosas muy diferentes. 27 de febrero de 2025. Las puertas del Centro Federal de Readaptación Social Femenil en Morelos se abrieron y Rosalinda González Valencia salió. 3 años cumplidos. Liberada antes de tiempo por buen comportamiento. Libre. El CJNG al que regresa no es el mismo que dejó. Sin su arquitectura financiera operando a plena capacidad, el cártel se volvió más dependiente de la violencia y menos sofisticado en sus operaciones. Sigue siendo poderoso. Sigue siendo peligroso. Pero le falta la inteligencia corporativa que lo hacía verdaderamente único. ¿Y el Mencho? Informes de inteligencia militar mexicana sugieren que ambos han estado efectivamente separados desde su primera detención en 2018. Se dice que él está con otra mujer. Siguen legalmente casados, pero el matrimonio estratégico que construyó el CJNG puede haber llegado a su fin. Entonces, ¿qué sigue ahora? 3 posibilidades están frente a ella. Reconstruir en silencio, encontrando nuevas formas de crear lo que las autoridades desmantelaron, esta vez más inteligente y más profundo en la sombra. Alejarse por completo, eligiendo a sus nietos y alguna versión de vida tranquila que aún sea posible para alguien con su pasado. O encontrar un punto intermedio, un terreno que nadie ha explorado porque nadie con su combinación exacta de habilidades e historia ha estado en su lugar. Hay algo que sí sabemos con certeza. Rosalinda González Valencia está en sus últimos 40 años. Es una delincuente condenada bajo vigilancia de agencias en múltiples países. Regresa a un mundo que ha cambiado significativamente durante su encarcelamiento. Y es, bajo cualquier medida honesta, una de las mentes financieras más inteligentes y capaces que el mundo criminal haya producido.